Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé la hora que van a ver, ¿no? Nuestra entrevista. Y yo soy Monat, soy integrante de la OMS, de la Organización Menstrual Mundial, y hoy abrimos con una gran alegría, con un gran honor, esta fase, ¿no? De nuestro YouTube. Y hoy invito a María Ana Doña Loba, grafista, profesora y escritora. A sus 70 años lleva desde los 15 trabajando con mujeres y desde 1994 está a servicio del despertar de la conciencia femenina, dinamizando y promoviendo círculos gratuitos de mujeres y sincronía con la luna, de los que fue pionera en España, así como también facilitando ceremonias, peregrinaciones y retiros para mujeres. Y en 1999 comenzó a realizar laberintos de luz en la naturaleza que se recorren en un estado de meditación y movimiento. En 2002 creó la extinta sororidad Arboleda de Gaia, de las hijas de Gaia, perdón, que rodó durante 18 años círculos gratuitos de mujeres en 19 ciudades del Estado español. En 2008 organizó el viaje a Europa del Consejo Internacional de las 13 Abuelas Indígenas y gestionó la traducción y publicación en español del libro La voz de las 13 abuelas. Ha publicado La Rueda de España, Fiestas Ancestrales de la Tierra y Espiritualidad Matrística en la península ibérica. Y el devocionario pagano de Santa María de los 8 minutos. Eh, Fue invitada en la representación de la península ibérica al llamado del corazón de la tierra, encuentro de sabios y tradiciones que se realizó en Montserrat en 2012 a 2015 y fue una de las 13 abuelas de la convergencia intercultural de mujeres juntas somos medicina en Cusco, en Perú, en 2019. Y bueno, bienvenida Mariana, Doña Loba. De nuevo digo que es un honor tenerte aquí. Y bueno, si quieres hablar un poquito de ti antes de empezar con las preguntas, es así una alegría, de verdad. Estoy así muy, muy, muy feliz en poder entrevistarte, ¿no? Y ser la que fue invitada a hacer este gran trabajo de entrevistarte. Mucha alegría, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Monad, por tu bienvenida, por tus lindas palabras y bueno, gracias a la organización por esta invitación también, que para mí es un honor, que me honra y me da mucho placer poder compartir con vosotras este encuentro y bueno, con todas las mujeres de diferentes lugares que puedan llegar a este encuentro, ¿no? Donde vamos a compartir los saberes que llevamos con nosotras acerca de la sangre menstrual. Bueno, entonces empezamos con las preguntas. La primera pregunta que te quiero hacer es que el ciclo reproductivo mamífero antes de la menstruación, ¿nos puede explicar un poco cómo es este ciclo reproductivo? Sí, sí, cómo no. Sí, porque no podemos entender lo que es el ciclo sexual menstrual, que sería bueno que empezáramos a hablar no tanto de menstruación, sino de ciclo sexual menstrual. Porque cuando hablamos de menstruación, la idea que se nos representa y que a las que nos escuchan se les representa es como que estamos hablando solamente de los días del sangrado, ¿no? Y la menstruación solo es parte de un ciclo que dura varía de una mujer a otra, pero bueno, aproximadamente entre 26 a 30 y algo días, y que es el ciclo sexual menstrual, ¿no? Antes del ciclo sexual menstrual, entre los mamíferos existía lo que se llama el ciclo sexual estral. Estral. Mm, Viene de la palabra estro. Estro quiere decir celo. Es el celo, o sea, si estamos familiarizadas con la palabra celo, con C de casa. Cuando decimos el celo de la gata, el celo de la perra, ¿verdad? Son cosas que para nosotras son conocidas.
Y se refiere a un fenómeno mediante el cual la reproducción entre la mayor parte de los mamíferos, bueno, prácticamente todos los mamíferos, es una reproducción en la cual el fenómeno que se presenta es que en determinada época del año, cuando la vida es más favorable, por ejemplo, al llegar la época de Candelaria, bueno, en Europa Candelarias, en torno a febrero, que ya empieza los días a ser un poquito más largos, ¿sí? A pesar de que es la época de más frío, ¿eh? Pero ya cambia la luz solar, pues los mamíferos, muchos mamíferos, a partir de la retina, a partir de los ojos y de la retina que percibe la luz, ponen en movimiento una serie de actividades hormonales que hace que las hembras entren en celo. Entonces, al entrar en celo, las hembras se ponen receptivas sexualmente para los machos, porque en estos casos las hembras no están receptivas al macho durante todo el tiempo. Solamente están receptivas durante el celo. El resto del tiempo no lo están. No lo están quiere decir que no lo están al 100%. No estoy hablando de si les gusta o no les gusta, si les apetece o no les apetece. No aceptan al macho y lo pueden matar antes de copular con él, ¿sí? En vez de copular con él. Bien, entonces se produce el coito con el macho y después del coito se produce la ovulación. Después del coito, ¿de acuerdo? Sí. Algunas hembras, algunas especies, las hembras durante el celo tienen sangre en la vulva, porque, claro, el color rojo de la sangre en una naturaleza predominantemente verde, pensemos que el rojo es el color complementario casi del verde, ¿no? Y llama mucho la atención, es una manera no solo mediante las feromonas, que son ciertas sustancias hormonales que las hembras exhalan y que los machos pueden percibir a larguísimas distancias. eh, Aparte de esto, puede haber presencia de sangre en la vulva, pero es una presencia de sangre completamente distinta de la del ciclo sexual menstrual, de la que luego hablaremos, ¿sí? ¿Me oyes bien así? Es que yo me Sí, saco esto y estoy más sí. cómoda, me oigo mal yo. Vale. ¿Sabes que te escucho mejor ahora? ¿Me escuchas mejor ahora? Sí, Espérate un momento. está más limpio. ¿Y así me escuchas mejor? No, antes. Vale. ¿Así? ¿Bien? Así, mejor, ajá, más limpio. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces, vale, entonces, luego del coito se produce la ovulación, etcétera. Por eso, por ejemplo, pasa que a veces una gata tiene gatitos de diferentes gatos, porque puede tener varios coitos y ovula después de cada coito. Entonces puede tener un coito con un gato negro, otro con un gato blanco, y puede tener gatitos negros, gatitos blancos de diferentes coitos, ¿sí? Eh, Bien, este es el fenómeno. Es un fenómeno que depende, es un fenómeno solar, por lo tanto, depende de la luz solar, ¿sí? Sí, Para que la reproducción, las criaturas, los cachorros nazcan en las épocas en las que la vida es más viable, ¿no? Es más factible. sí, Esta es la función, es el ciclo sexual de todos los mamíferos hasta que aparece el ciclo sexual menstrual. También quiero decir una cosa, a ver, mucho de lo que voy a contaros os va a dinamitar la cabeza y va a ir totalmente en contra de lo que hemos pensado durante muchísimo tiempo dentro del mundo de la espiritualidad femenina. O sea, que sepáis que voy a dinamitar un poco todo, ¿vale? Así que os propongo que cojáis los saberes y los dejéis en un rincón, escuchéis y luego vosotras mismas, ¿vale? no, y después a investigar más a fondo, ¿no? Por Para saber supuesto, por las supuesto, dudas y todo lo por que estás hablando. supuesto, Es una, totalmente. yo siempre juego, ¿no? Es un tentepié de lo que va a venir y de lo que vamos a buscar nosotras después individualmente, ¿no? Totalmente, Mm. totalmente. Sí, esa es la idea, porque un poco yo creo que lo que nos ha pasado dentro del mundo de la espiritualidad femenina es que han habido unos planteamientos X, ¿no? Determinados, que luego se han replicado
uno detrás del otro por cursos de formación para hacer eso. Entonces, claro, yo lo que considero es que entiendo que una persona si vive de dar cursos tiene que cobrar por ello, no pretendo que sea gratuito, eso es absurdo, ¿no? Pero nosotras dentro de lo que es la espiritualidad femenina considero que debemos tener un espacio importante de activismo. Yo soy una activista, yo no he vivido nunca de esto. Yo he vivido siempre de mi trabajo de profe, ahora estoy jubilada, pero yo de esto no he vivido nunca. Yo doy cursos y en los cursos cobro, obviamente, ¿no? Pero nunca he cobrado en los círculos ni en ninguna de este tipo de entrevistas. Justamente lo que me gusta de esta invitación que me habéis hecho y de este trabajo que estáis realizando es que es un trabajo de activismo, que es lo que más necesitamos, ¿no? Y yo creo que la información acerca de lo que es el tema de la sangre de las mujeres le ha hecho un daño tremendo los numerosos cursos de formación de formadoras, para Ujú, formar formadoras, donde ujú. se han ido replicando unas informaciones que son incorrectas, así directamente incorrectas. Entonces, bueno, ahora mi intención es compartir con vosotras un enfoque diferente y abrirnos justamente a lo que tú acabas de decir, que es exactamente lo que yo pienso, ¿no? En el sentido de que tenemos que ser investigadoras, no solo replicadoras de información, ¿no? Ujú. Bien, entonces, bueno, seguimos. Bien, partamos de una base. El paradigma reproductivo de cualquier especie tiene un principio central, que es no destruir el entorno donde esa especie vive. Porque si la especie destruye su entorno, se destruye a sí misma. Entonces, hay unos mandatos biológicos que están por encima de la voluntad de nadie o sea, que es toda especie lo que está intentando, o sea, toda especie se reproduce en base a un paradigma originario de reproducción que respeta su entorno, porque si no, se autodestruye. Y el mandato fundamental de una especie es perpetuarse, no autodestruirse. Sí, seguro. Exacto, es sentido común, ¿verdad? Bien, entonces, hace unos 4 millones de años aparece sobre la Tierra la humanidad, ¿vale? Antes aparecen los primates superiores. Nosotros, los seres humanos, somos primates superiores. Hay 5 especies de primates superiores: los gorilas, los bonobos, los chimpancés, los orangutanos y los humanos. Los humanos no solamente es nuestra especie, nosotros pertenecemos a una especie que se llama Sapiens sapiens. Pero hubo otras especies humanas que se han extinguido, los más conocidos los neandertales, pero hubo otras, no solo los neandertales, ¿sí? Que eran como especies hermanas nuestras, no es que sean antecesores nuestros, ¿sí? Eran Ujú. especies hermanas. Sí. Eh, el antecesor originario de todas estas especies humanas fue un primate que bipedestó, o sea, empezó a caminar en dos pies, en dos patas. El cuerpo, los restos óseos más antiguos que se han encontrado de esta especie fueron de una hembra a la que se ha llamado Lucy. Se la llamó Lucy, Ujú. pero bueno, se la podría haber llamado de otra manera, se la llamó Lucy, ¿no? Entonces Lucy era una hembra como nosotras, no idéntica a nosotros, los sapiens sapiens, pero sí bipedestada, eh, y con todas las implicaciones que la bipedestación trajo consigo. Lo que pasa es que luego hubo una mayor evolución, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué implicaciones trajo consigo la bipedestación? La primera cosa, el cambio de la pelvis. ¿Mm? O sea, de la postura del mono, que ahora no me voy a poner aquí porque no tendría que mover todos los muebles para hacerosla, pero ya sabéis cómo es, que camina a cuatro patas de alguna manera, aunque puede ponerse en dos en un momento Sí. dado, ¿no? La pelvis está en una postura que cuando la hembra bipedestó, bueno, hembra y macho, ¿eh? Cuando los humanos bipedestamos, la, la pelvis cambió de postura y por lo tanto esto tuvo como consecuencia un estrechamiento del canal pélvico.
No solo un estrechamiento del canal pélvico, sino también un cambio de forma del canal pélvico. Porque el canal pélvico de las monas, por ejemplo, es un tubo recto. Pero el canal pélvico de las humanas tiene forma como de L, o sea, baja primero en una forma y luego hacia así. Por eso nuestras criaturas tienen que dar como una especie de giro, de vuelta para nacer, ¿sí? Entonces, este cambio de estructura del canal pélvico se juntó con otro cambio producido por la bipedestación al dejar las manos libres, porque claro, la bipedestación deja las manos liberadas de lo que es la locomoción, ¿sí? Y el poder, la utilización de las manos que empieza a dedicarse más a la fabricación de herramientas, por más que muchos mamíferos, no solo mamíferos, muchos animales crean herramientas, Sí. los pájaros inclusive, ¿sí? Por ejemplo, Ah, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, en el caso humano fue mucho más notorio esto y todo eso provocó un cambio a nivel cerebral. Nuestro cerebro empezó a crecer y al crecer el cerebro creció también el cráneo para poder contenerlo. Entonces se dan dos fenómenos que son, eh, digamos, bueno, contradictorios no sería la palabra, pero sí bastante incompatibles, que es un cráneo más grande y un canal pélvico más estrecho. Esto como se come, ¿no? O sea, claro, porque la criatura, el cachorro o lo que sea, tiene que salir por el canal pélvico, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, esto provocó que la especie humana tuviera que ah, hacer un cambio radical en su manera de reproducirse, introduciendo lo que se llama la exterogestación, que implica que nuestras criaturas no pueden gestarse completamente dentro del vientre, como hacen las otras primates superiores. Sí, Los cachorros de las otras primates superiores nacen con un 80% de su desarrollo neurológico manifiesto y sí, con su sistema óseo completamente formado. Nuestras criaturas nacen con un 20% del desarrollo neurológico, fíjate el 20, o sea, es muchísimo menos, sí, y con un sistema óseo totalmente incompleto, porque justamente el cráneo tiene que estar blando y la fontanela abierta para poder estrecharse, contraerse mientras pasa por el canal del parto, porque si no se sí, rompería o rompería el canal. Bueno, sí. más que romperse él, rompería el canal, ¿no? Ujú. Con lo cual, nuestras criaturas nacen no gestadas, o sea, están incompletas en el momento de su nacimiento, porque una mujer no puede contener tampoco dentro de su cuerpo una criatura humana completamente gestada, porque la criatura va a tardar, una vez que haya nacido, entre 12 y 18 meses en completar su gestación, entre 12 y 18 meses más en Más completar para. su gestación. Ujú. Nosotros no podríamos sostener dentro de la barriga una criatura de 19 meses. Claro. Imagínate un bebé que nace y el tamaño que tiene a los 19 no lo podríamos tener adentro de la barriga. A duras penas podemos tener una criatura de 9 meses adentro de la barriga, ¿no? Sí, Bien, entonces, parte del paradigma humano reproductivo es la exterogestación. Esto, espera, déjame que voy, apuntes, no quiero olvidar de cosas. Bien, entonces, nosotros, desde que nuestro Sapiens Sapiens, ahora voy a hablar concretamente de Sapiens Sapiens, aunque ya te digo, esto estuvo presente para todas las otras especies humanas también, ¿no? Bien, Sapiens Sapiens, nuestra especie tiene entre 250.000 y 300.000 años de antigüedad. Se hablaba hace 20 años o así, se hablaba de 200.000, ahora ya se habla de 250, 300.000, más o menos, pero bueno, son muchos años, sí, son muchos años, sí. Entonces, nosotros hasta hace unos 10.000 años, 10.000 años, solo 10.000 años, éramos cazadores-recolectores y éramos nómadas. ¿M? O sea, nómadas, cazadores-recolectores.
Nómadas quiere decir que uno se está moviendo todo el rato y no tiene un lugar fijo de residencia. Y cazadores recolectores quiere decir que la alimentación y todo lo que necesitábamos y utilizábamos lo íbamos recogiendo mientras nos movíamos. O sea, mientras íbamos cambiando de un sitio a otro. Quizás estábamos una temporadita en algún sitio porque, yo qué sé, porque llegábamos a un lugar donde había mucha yuca o mucho, yo qué sé, en esa Mucha abundancia, época, ¿no? sí. Comida. Y nos quedábamos un tiempito ahí y luego nos movíamos a otro lugar porque nos lo habíamos comido todo ya. O sea, ¿no? Em, Tampoco, no estábamos interesados en tener casas, no construíamos casas. Usábamos cuevas para ciertos ritos de paso e iniciaciones, pero no vivíamos en cuevas. Las cuevas no se usaban para vivir. Sí, quizás para estar una temporadita en un momento dado, que hiciera mucho frío, yo qué sé, algo así. Pero no, bueno, éramos nómadas, nómadas cazadores recolectores. Ese fue nuestro paradigma. Vivíamos en lo que se llaman hordas o clanes de unas 30 personas, entre 20 y 40 personas. Claro, tú imagínate que en una horda primitiva de 30 a 40 personas, donde supongamos que la mitad eran mujeres, ¿qué hubiera ocurrido si todas las mujeres se hubieran embarazado a la vez? Si todas las mujeres hubieran tenido una barriga de 9 veces a la vez, si todas las mujeres hubiéramos parido a la vez y tenido criaturas tan incompletas e indefensas a la vez. Eso no es sostenible para nuestra especie. No, no, y vas a poner en riesgo toda la comunidad, ¿no? Es que no se puede sostener bajo ningún aspecto, ¿sí? Es insostenible totalmente. Entonces, el paradigma reproductivo de nuestra especie lo que hizo fue hacer una variación del ciclo sexual estral y aparece, emerge, lo crea la naturaleza, el ciclo sexual menstrual, según Ujú. el cual las mujeres dejamos de ovular vinculadas al sol y Sí. pasamos a ovular vinculadas a un ciclo más corto y que se repite más veces al año, que es el ciclo lunar. ¿Y tú sabes decirme más o menos las fechas? Son 10.000 más o menos que No, empezamos no, 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 no. Esto mucho está en el después. origen de nuestra especie. Ah, ok. Antes Ah, de Sapiens ok. Sapiens. Ah, ok. Antes. O sea, Antes. esto no se sabe exactamente cuándo Ok. fue así, pero podemos hablar de un Ujú. millón de años quizás, ¿eh? Claro, claro. O sea, una barbaridad, o sea, no se sabe. A Sí. ver, a partir de que ya de que ya bipedestamos completamente y empezamos Ujú. o sea, digamos esto de ser cazadores recolectores, esto también los neandertales eran así, todas las especies humanas eran cazadores recolectores y eran, ¿qué otra cosa dije? Ahora se me ha ido. Bueno, esta manera de vivir era la manera de Ah, vivir de todas las especies humanas que existieron, ¿sí? sí, De todas. Esto es mucho sí. más antiguo que 300.000 años. Sí. No Es se sabe. cuando nos transformamos en bípedes, ahí ya No, nos no, no. Sí, exactamente, pero a que eso ya nos a remontamos a a más de la un luna, millón de ¿no? Nos años. conectamos con la luna y dejamos de ser solares, vamos a decir así. Nosotros No, como no seres dejamos de humanos, ser solares, no dejamos de ser solares. Luego en el matizaré ciclo. esto. Sí, sí, Luego en el matizaré ciclo. esto. Dale, O bien. sea, lo que hicimos fue conectar con el ciclo lunar y empezar a ovular Sí, 13 veces al año, digamos. sí, en la Eh, conexión con la luna. ¿Mm? Sí, porque el Sí, ciclo lunar era un ciclo más corto, que se reproducía más, y porque además, hago un paréntesis aquí, porque quiero acabar de explicar otras cosas para que se entienda mejor todo esto, sí. que es lo siguiente. Pero déjame pensar que me pierdo si no. Bien, sí. Este cambio del canal pélvico y del cráneo y todo esto que he relatado antes tuvo también otras consecuencias. El parto humano es un parto complicado. Esto de que los mamíferos paren muy fácil, las hembras humanas también, esto es un error total. El parto humano no es un parto fácil. No es un parto fácil, primero porque nuestra criatura está muy poco hecha. Segundo, porque la criatura tiene que salir, rotar, ¿no? ¿Vale? Entonces allí donde en las primates, en las otras primates, el parto es un acto solitario,
la primate se retira para parir, pare sola, entre otras cosas porque sus compañeras le pueden sacar la criatura, matarla, robársela, en fin. Entonces se va para estar tranquila, puede parir sola perfectamente porque su canal pélvico es un tubo, o sea que lo tiene Ujú, fácil. Puede desenrollarle el cordón umbilical si el cachorro nace con el cordón umbilical enrollado al cuello. Le puede limpiar de la nariz las secreciones que le impidan respirar bien, porque está viendo a su criatura sin problemas mientras la saca, ¿sí? ujú, Entonces, esto para la mujer sola es muy complicado, muy complicado. Entonces, entre las humanas, el parto devino un acto social, no solitario, ujú, social entre hembras, nunca con presencia de machos. ¿Mm? Esto es muy importante. ujú, Porque entonces puede haber ayuda. Es que justamente, o sea, vuelvo a lo que dije antes, así como el ciclo sexual menstrual permite que quedemos embarazadas en diferentes momentos del ciclo, para que si tú te acabas de quedar embarazada, yo estoy a punto de parir y otra parió hace 2 meses y nos podemos ayudar entre nosotras, ¿de acuerdo? Nos ujú. podemos Sí, sí, ayudar sí. entre nosotras porque no estamos todas con el bombo enorme, con la barriga enorme o con el bebito acabado de nacer que requiere toda nuestra atención, ¿eh? Eh, Claro, en el puerperio, todos, imagínate. Exactamente, con Ah, la complejidad que esto tiene. claro, claro, ajá. Entonces, esta es una de las razones por ejemplo, por las cuales las mujeres, cuando estamos en círculos de mujeres solas, quiero decir, sin presencia masculina, segregamos oxitocina. La Ujú, oxitocina es la sustancia que abre el canal de parto y permite que la leche suba a los pechos. ujú. Entonces, claro, al estar juntas asistiendo a los partos, la naturaleza facilitó que la oxitocina subiera entre nosotras al estar solas y juntas. Esto está medido, esto no es una eh, suposición o un rollo esotérico. Sí, Esto fue, dime. sí, pero en los ciclos, en los círculos, cuando estamos juntas y estamos atentas, sentimos, ¿no? Bueno, sentimos o no sentimos, eso depende cada cual, ¿no? O sea, no todas las mujeres. Y según el trabajo, ¿no? Los trabajos que hacemos con la sexualidad sagrada o trabajamos el útero, es así algo que no, No, pero que yo hablo de círculos de mujeres, no sí, estoy sí, sí. hablando de trabajos con la sexualidad, eso por No, no, supuesto. no, en los círculos mismos, Simplemente cuando nos, o dicho, te lo voy a decir de otra manera, cuando unas vecinas se reúnen, sí, ¿vale? sí, ¿De acuerdo? sí, Las sí, mujeres segregan oxitocina. sí. Cuando las mujeres se reúnen, aunque no estén en un camino espiritual o en un Ni camino trabajo, de ni nada. empoderamiento femenino, Sí, simplemente mujeres reunidas solas segregan oxitocina. sí, Entonces, bueno, entendí. es un, es un- Siempre. un- una huella que queda, un resto que quedó, digamos, de estos tiempos de los que te estoy hablando, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que se llama el ginecogrupo. Este es un concepto que creado por Mirta Moya hace ya muchos años, no me acuerdo cuántos, pero probablemente más de 20, bueno, muchos años, el ginecogrupo, ¿no? La función del ginecogrupo en la reproducción humana, en el paradigma originario de reproducción humano, ¿no? Es muy importante. Perdón, te pregunto de nuevo el nombre de quien creó. Mirta Moya, Mirta Moya. sí, Buenísimo, porque si ¿eh? alguien Y quiere se después llama el escuchar, ginecogrupo. Sí, Mirta Moya mm, tenía un libro que se llamaba, ay, no me acuerdo, el no de las niñas, quizás. A ver, si luego me haces acordar, te mandaré un poquito de sí, sí. bibliografía y eso, ¿vale? Ujú, ahí se lo pongo también en Instagram para que las chicas puedan Muy después. bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, vale, esta es la diferencia fundamental, o sea, la función de la ovulación mensual, porque deberíamos dejar de hablar de menstruación y empezar a hablar de ovulación mensual. La menstruación es una consecuencia de la ovulación mensual. La menstruación, ¿lo he Ujú. dicho bien? Bueno, no sé si lo he dicho bien o no. Lo que quería decir es, la menstruación es una consecuencia de la ovulación mensual, Sí. que también tiene más funciones que el permitir que no quedemos embarazadas todas a la vez. Otra de las funciones es em,
facilitar más embarazos, porque la realidad es que las humanas podemos quedar embarazadas en cualquier momento del ciclo. O sea, esto de Ujú. que solo podemos quedar embarazadas cuando estamos ovulando no es real. Sí, Depende de la edad, obviamente. Si tienes 40 años, probablemente solo puedas quedar embarazada cuando ovulas y quizás ni siquiera entonces, ¿vale? claro. Porque ya es tardío el momento, ¿no? Pero a los 18 años, por decir algo, o sea, jovencita, que está tu fecundidad ahí en pleno efervescencia, durante la menstruación se puede quedar embarazada, cosa que es muy importante saber, Ujú. porque a veces una joven se descuida y no toma métodos anticonceptivos durante su menstruación pensando que no puede, y sí que puedes quedar embarazada durante la menstruación. Es muy importante. Esto es real, ¿eh? Yo me quedé embarazada durante la menstruación. Yo tenía una Sí, tengo una menstruación, amiga también. yo tenía unas menstruaciones de 8 días y me quedé embarazada en el segundo día de la menstruación. O sea, con un flujo abundante importante. Sí. Entonces, una no se puede fiar, porque repito, parte de de la función del ciclo sexual menstrual es facilitar que haya más embarazos. Ujú. Dada la complejidad que tiene el embarazo y el parto en nuestra especie, la naturaleza procuró facilitar al máximo nuestra reproducción, ¿sí? Sí. Bien, entonces este paradigma originario de crianza, el paradigma originario de crianza humano, en el cual la exterogestación es parte esencial, bueno, lo conforma directamente, tiene muchas otras implicaciones, ¿no? La criatura para poder subsistir, volvamos a la prehistoria, ¿sí? Volvamos a Sí. los tiempos en que vivíamos de cazadores-recolectores y en plena naturaleza, con circunstancias naturales, porque decimos, ay, qué bonita la naturaleza, pero no es fácil vivir en la naturaleza como cazador-recolector, ¿no? O sea, no es nada, no es ningún chiste, vaya. Pero nosotros los seres humanos éramos muchísimo más fuertes y sanos de lo que somos actualmente. Tú piensas Y que más conectados, ¿no? Con la naturaleza. bueno, es que no había otra. Es que si no, no existía. O sea, la única manera de... Es como los animales. Los animales están conectados con la naturaleza porque es que si no, no existen, no pueden existir, ¿no? Sí. Entonces, espera que me he perdido lo que iba a decir. Dijiste, volviendo entonces a la Sí, prehistoria. sí, 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 sí. Vale, entonces, las criaturas, a ver, el vínculo entre la madre y la criatura era esencial, absolutamente esencial, pero esencial lo es actualmente también, pero de una manera que ahora no podemos ni concebir. Porque las mujeres, cuando se dice que el patriarcado se ha construido sobre el cuerpo de las mujeres, esto llega a unos extremos que en realidad no los tenemos claros al punto tal que son. Ah, el parto El parto humano es un parto que tiene que realizarse en tranquilidad, silencio y oscuridad relativa. Algo hay que ver, no puede estar absolutamente a oscuras, ¿de acuerdo? Ahora se habla mucho del parto invasivo, ¿no? Que se hace en los hospitales, etcétera, no en todos, hay muchos lugares donde se hacen unos partos más respetuosos, digamos, ¿no? Pero también cometemos otros errores, ¿no? Porque a veces dentro del mundo alternativo, muchas veces el parto se transforma en una fiesta y eso tampoco es lo que el parto necesita. Mariana, Dime. esperas un momento Sí, que cómo tengo no. un Sí, ruido sí. aquí, voy a sacarlo un segundo. Vale. Sí, sí, sigue. Sí, te decía que en el mundo alternativo muchas veces el parto se transforma como una especie de fiesta social y eso Ujú. tampoco es lo que el parto necesita. La Sí. madre y la criatura tienen que estar tranquilas y solas, no distraídas. Es más, la presencia masculina muchas veces se considera
problemática. No porque los hombres hagan nada mal, no estoy criticando a los hombres, por Dios, ¿no? Pero si sabemos que la presencia masculina altera los niveles de oxitocina que se segregan, probablemente la presencia masculina no sea lo ideal. Quiero decir, la criatura y la madre tienen que ser el centro y no puede haber distracción no debería haber distracción de ningún tipo. Si el parto se da en esas circunstancias y todo va bien, porque pueden haber complicaciones siempre, pero todo va bien, si la madre está absolutamente desinhibida, tranquila, serena, desinhibida, es muy importante desinhibida, ¿sí? Eh, Ujú. y cuando la criatura nace, nadie interfiere, ni felicitando, ni dando besitos, ni aplaudiendo, ni haciendo cantitos, ni rezando, ni... No. Se deja a la madre tranquila con la criatura puesta sobre su esternón. Durante ese lapso posterior al parto, se produce la segregación de los niveles de oxitocina más altos que la mujer va a experimentar en toda su vida. Y eso también lo va a vivir la criatura, sea varón o sea hembra, no tiene nada que ver con que sea un niño o sea una niña. Entonces, am, la criatura en esa situación de estar con su madre y que no haya ninguna interferencia externa, ni de sonido, ni de luz muy fuerte, ni de nadie haciendo nada, va a reptar sobre el cuerpo de la madre, va a coger el pecho y va a empezar a mamar sola. Esto si buscáis en YouTube, hay vídeos en que se ve esto, de la criatura sola, reptando hasta coger la teta y empezar a mamar, ¿sí? Yo te puedo Y esto decir que en mi caso pasó esto. Mi hija vino sola al pecho y empezó a tomar la teta sola, justo de nacer. Y fue todo lo que estás diciendo fue como yo tuve mi parto ahí en España. genial. Bien, y entonces se va a producir lo que se llama la impronta. Entonces la Ujú. impronta es esencial. La impronta se produce en todos los mamíferos. La impronta es ese momento en que esa fusión libidinal. Es importante entender lo que significa libidinal. Libidinal quiere decir vinculado al instinto sexual, vinculado al instinto vital y a todo aquello que promueve la salud. Entonces, esa fusión libidinal entre la madre y la criatura lo que provoca es un enamoramiento entre la madre y la criatura. Entre la madre y la criatura de cualquier especie, porque la impronta se produce en todas las especies. Y ya se sabe que si tú a una gata le quitas los gatitos cuando nacen y se los das a los 2 días, no los quiere, porque Ujú. no se ha producido la impronta. No, 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 no. O sea, la impronta tiene que producirse entre humanos en las horas inmediatas, o sea, en el lapso inmediato al nacimiento de la criatura. Y entonces, si se produce la impronta, la madre y la criatura se enamoran. Y eso es lo que nuestra especie, ese es el paradigma originario de crianza de nuestra especie, que la madre y la criatura estén enamoradas. Lo cual quiere decir que el enamoramiento del marido queda en un segundo, tercer o quinto lugar, Totalmente. ¿vale? Entonces esto, que es una cosa que cuestionamos, ¿no? Eh, es lo que corresponde a nuestra especie, forma parte del paradigma originario de crianza, porque la única manera de que una mujer pueda sostener una criatura tan dependiente como son nuestras criaturas, ofreciéndole todo lo que esa criatura necesita para su desarrollo completo. Imagínate esto de cazadores-recolectores en la prehistoria, además, ¿no? Mucho más aún. Solo se puede dar si la madre y la criatura están enamoradas. O sea, si la madre está enamorada de su criatura. Esto es lo que impide que haya depresión posparto. Esto es lo que impide que la madre quiera estar en cualquier otro sitio menos en ese. Porque esto suena muy mal dicho así, pero claro, muchísimas mujeres están desesperadas por tener una criatura y luego cuando la tienen no la aguantan. Perdón por decirlo de esta manera, pero ya es hora que empecemos a ser conscientes de esto que pasa. Porque la madre muchas veces, al principio no, pero luego de un tiempo quieren estar en cualquier lado menos ahí.
Porque el paradigma originario de nuestra especie es esa, y esa es la díada original, la pareja originaria que vemos en la representación antigua de las diosas, donde hay una madre con su criatura y no hay ningún padre. Lo que está representando es esta díada originaria en la cual se produjo la impronta adecuada y la madre puede estar vinculada con su criatura 24 horas, porque las criaturas se llevaban en porteo, o sea, se portaban, porteo se dice aquí, no sé cómo se dirá en América. Yo estoy en España, que no lo hemos dicho antes, o sea, yo vivo De en verdad, España. sí, me olvidé. Eh, Ya. eh, el porteo constante, constante, o sea, en ningún momento la criatura dejaba de estar piel con su madre, porque el paradigma originario requiere que nuestras criaturas estén en contacto piel con piel 24 horas entre los 12 y 19 meses posteriores al nacimiento. Entonces, bueno, hago un paréntesis. Ah, es imposible volver atrás. Es imposible volver atrás. Esto no podemos, nosotras no somos, no podemos hacer esto. Por más que queramos, bueno, si eres multimillonaria quizás, pero si no, es muy difícil. Lo que pasa es que es imprescindible que seamos conscientes de los cambios que nos llevaron a la situación que tenemos ahora y de las consecuencias que tiene a nivel social mundial, o sea, quiero decir, en todo el planeta, el cambio de, el no cumplir con el paradigma originario de nuestra especie, ¿no? Porque tú imagínate la gran diferencia que hay entre una criatura que crece, que se cría en contacto 24 horas con su madre, piel a piel, durante los 19 años siguientes, sin que haya interferencia ni de nadie, de nada más. Claro, no es el mismo ser humano que hoy nace y se cría, ¿no? Es un ser humano diferente. Probablemente va a ser muchísimo más pacífico, va a ser muchísimo más sereno, va a ser muchísimo más, eh, sobre todo pacífico, ¿no? O sea, Sí, y confiante, ¿no? Porque el bebé que está, ¿no?, junto a su madre tiene mucho más confianza después cuando se desarrolla, ¿no? Como un ser exactamente, humano. o sea, Mm, claro, el ser humano es completamente diferente, ¿no? sí, sí, sí. Bien, entonces, todo este paradigma originario reproductivo nuestro y este porteo constante, piel con piel 24 horas durante los 12 y 19 meses posteriores al parto, lo que era acompañado de un tipo de alimentación que es lo que se llama bueno, ya lo diré, ¿cómo se llama? Lo debo tener apuntado, ahora no me sale, la lactancia constante, ¿no? Pero entonces la lactancia constante, el dar teta a demanda, como se dice actualmente, no era lo que nosotras consideramos actualmente dar teta a demanda. Pues, a ver, todas estas cosas han sido estudiadas, muy estudiadas, en la década de los 70, 80, 90 del siglo XX. Muy estudiadas en diferentes tipos de comunidades. Hay mucho material, yo tengo unos 90 artículos más o menos científicos sobre esto. O sea, todo esto no me lo saco yo de la manga. O sea, lo que yo hago es repetir simplemente sintetizado y simplificado para que se entienda mejor cosas que están estudiadas, ¿no? Que se han estudiado desde comunidades africanas, australianas, europeas, americanas, del norte, del sur, canadienses, etcétera, en muchas de las pocas comunidades de reproducción natural que se dice, o comunidades de cazadores-recolectores que todavía existían a finales del siglo XX, que ahora ya prácticamente no debe existir casi ninguna, porque digamos, la manera occidental de vivir se ha ido extendiendo por el mundo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y yo creo que quizás alguna comunidad amazónica que quede, que sea eh, aislada, ¿no? O sea que no, que ahora se está intentando que no haya contacto con con alguna comunidad que queda, pero Ujú, son restos que quedan, o sea. claro. Pero a finales del siglo XX, en la década de los 70, 80, 90, quedaban todavía varias. Y en todos esos lugares fueron hechos estudios, desde la paleontología, la biología, la antropología, la neurociencia, en fin, o sea, estudios multidisciplinares que se hicieron tanto por interés antropológico y
paleontológico y de diferentes escuelas, pero también por el interés básico de la Fundación Rockefeller, que podrá sentarnos muy mal, pero que tiene mucho dinero y propició muy buenas investigaciones para el desarrollo de la píldora anticonceptiva. Para el desarrollo de la píldora anticonceptiva fue necesario entender a fondo cómo funciona nuestra reproducción, Sí, ¿no? Para poder evitarla, entonces se hicieron muchísimos estudios de este tipo, en los cuales fueron diferentes tipos de profesionales, ¿no? Y muchos de estos profesionales pues, eran financiados por diferentes estamentos norteamericanos. Y bueno, salió muchísima información, muy buena. O sea, aquí hay una cosa, lo que no podemos es rechazar la información por donde provenga, ¿vale? ¿De acuerdo? sí, sí. Claro, no puede ser, no, estos son unos no sé qué y a mí no me gusta, pero bueno, pero es que los profesionales que trabajaban ahí eran eran los mejores. Sí, sí. Es sobre el conocimiento. Claro, 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 totalmente, totalmente. Bien, entonces, esta manera de dar de mamar, esta manera de la lactancia a demanda, cuando fue estudiada a fondo en las comunidades cazadoras-recolectores de finales de los años del siglo XX, o sea, de las últimas 3 décadas del siglo XX, se vio que lactaban unas 94 veces al día, 4 veces por hora, más o menos, en periodos de 10 minutos separados entre sí. Que la madre no le daba la teta a la criatura. El tipo de ropas bueno, sí, de ropas o con lo que se cubrían, facilitaban que la criatura sola trepara, por ejemplo, por la espalda, bajara por delante, cogiera la teta y mamara y muchas veces iba sostenida por delante, ¿no? Sí, O sea que no existía el que la madre le diera la teta a la criatura. La criatura mamaba sola por la noche, inclusive con la madre dormida, sin que la madre se despertara. No se suplementaba la alimentación con absolutamente nada más, ni siquiera con líquidos. O sea, la criatura no toma agua, solo se hidrata con la leche materna. No existían los chupetes, ni los biberones, obviamente, ¿no? Pero bueno, lo bien. digo porque, claro. Y muchas de las tomas se daba estando la madre acostada. O sea, la madre muchos ratos del día. Piensa que en la prehistoria no existía el concepto de trabajo que tenemos ahora. El trabajo aparece ahora bueno, cuando dejamos de ser cazadores recolectores, de lo cual hace unos 10.000 años. Quizás Por ahí. menos, ¿eh? Quizás Ujú. menos. Estoy tirando a lo largo, digamos, no a lo corto, ¿sí? Digamos que cuando dejamos de ser cazadores recolectores, cuando nos empeñamos en la agricultura, ¿sí? La agricultura fue el gran desastre para la humanidad y para el planeta. Todo lo que vivimos actualmente es la consecuencia de la agricultura, que es otro asunto, el tema este de la agricultura, que en el mundo alternativo tenemos muy romantizado e idealizado. Ah, qué bonita la agricultura, ah, qué bonito trabajar la tierra. No, o sea, fue el desastre. La agricultura nos trajo al desastre en el que estamos aquí. O sea, empezar a dominar la tierra, digamos, ¿no? Y vino de la mano con la ganadería, o sea, con la domesticación de los animales, ¿no? Agricultura, domesticación de la tierra, domesticación de los animales, con una división fundamental que fue que las mujeres se volcaron más en la agricultura y los hombres se volcaron más en la ganadería, sí, en la domesticación de animales y en llevarlos para que fueran comiendo pastos aquí y allá en el otro sitio, ¿sí? Con lo cual, en cierto modo, los hombres continuaron siendo, en parte, grandes caminadores, digamos, ¿no? Cazadores reproductores. Piensa que en la prehistoria la altura de un hombre, del hombre macho, rondaba los 1,75 m. ¿Eh? En la época de Jesús, la altura de un hombre estaba entre 1,50 m y 1,60 m. O sea, se pierde más o menos más de 15 centímetros de altura. La agricultura, o sea, la sedentarización, o sea, cuando nos quedamos quietos y dejamos de ser nómadas,
Y las mujeres se vuelcan en la agricultura. La agricultura es el gran desastre para la mujer, el gran desastre, porque piensa que el grano se comía en forma de papilla, en forma de harinas, no se comía en forma de grano. Entonces, claro, para que fuera en forma de papillas había que molerlo. Y moler grano para alimentar a una comunidad es un trabajo brutal. La mujer deja de caminar, de ser una gran caminadora, y se dedica a no solo trabajar la tierra, sino moler grano. Entonces, aparte de esto, lo que produce es la aparición, o sea, aparte del empobrecimiento de la alimentación, porque dejamos de comer semillas, todo tipo de Hoja, hortalizas. fruta, Sí, de todo, ¿no? básicamente empezamos a comer grano, básicamente, sí. Ujú. Eh, y empezamos a dedicar muchas horas a un trabajo repetitivo, físico repetitivo, moler grano, bum, bum, piedra con piedra, ¿no? O plantar, repetitivo, o sea, una cosa que tú repites Mm. cada día durante X horas, ¿vale? Y eso al cuerpo le va fatal, porque antes nos movíamos, íbamos, veníamos, cogíamos lo que queríamos comer, el resto del día lo teníamos libre. No había trabajo, no había trabajar. Pero para trabajar el campo hay que trabajar, o sea, hay que Sí. pegar el callo, que ya conocemos, ¿sí? Mm. Entonces aparecen las enfermedades físicas, aparte de haber un descenso de la estatura, aparecen enfermedades físicas que no existían, como el raquitismo, la artrosis, las deformaciones óseas, las caries, que tampoco existían, ¿eh? Y ahora seguro que me olvido de alguna, pero bueno, toda una gama de problemas físicos. Por otro lado, también, al estar todos juntos, viviendo siempre juntos en un sitio fijo, empezamos a ser más que la horda primitiva, no éramos 30, 40, éramos más, empezamos a ser más. Y los muertos también están ahí con nosotros y empiezan a haber enfermedades que antes no existían. Con lo cual la calidad de vida se va al carajo, totalmente al carajo. Y ocurre también otro fenómeno, que es el fenómeno que, claro, no es lo mismo estar caminando con tu criatura llevada piel con piel y tal, que estar tú haciendo un trabajo físico repetitivo en el cual, por ejemplo, estás muchas horas moliendo grano arrodillada con tu criatura por... No, la mujer empezaron a sacarse la criatura y dejarla en el suelo, Sí, sí. ¿no? Claro, es lo más práctico. Cuando estás caminando no tienes más alternativa que llevar a la criatura contra tu cuerpo. Mm. Cuando paras, sacas la criatura y la pones ahí en el suelo a tu lado, Mm. ¿vale? Con lo cual ya se rompió el tipo de lactancia necesario para que se produjera lo que la lactancia originaria producía, que era lo que se llama la amenorrea de la lactancia o anovulación de la lactancia. Los dos términos significan lo mismo. Amenorrea es que no hay menstruación y anovulación es que no hay ovulación. Porque si Ujú. la criatura lacta de la manera que hemos dicho, o sea, unas 94 veces al día, 4 veces por hora, cuando ella regula, no cuando la madre decide, y piel con piel con su madre todo el tiempo, sin tomar otro líquido ni ninguna otra cosa que no sea la leche materna, etcétera, la mujer entra en anovulación, o sea, deja de ovular. Por lo tanto, no menstrua. Mm. Porque no hay también espacio, ¿no? Para tener otro. ¿Otro qué? Otro bebé. Es momento de un bebé solamente, ¿no? Claro, toda Ahí, la energía está dedicada a que ese bebé se complete completamente, valga la redundancia, y a que ese bebé esté totalmente desarrollado como tiene que estar, como corresponde a nuestra especie, como sí, corresponde a nuestra especie. sí. Esto significa que se tenía más o menos un hijo cada 3 años. Mm. ¿Eh? Mm. Entonces, si vamos a cómo era el paradigma menstrual originario de la familia humana, porque aquí hay, espérate, déjame pensar que, espera, que no se me escape algo importante de esto que te estaba diciendo, porque ahora voy a como cambiar un poco de... Sí, entre 24 y 30 meses entre embarazo y embarazo, más o menos, que son unos 2 años y medio, 3 años. Bien, entonces, la otra cosa también que influyó en eso fue que, claro, teníamos papilla, porque teníamos harina.
Y la harina la mezclábamos con agua y hacíamos panes, en fin, cosas. Empezamos a darle a las criaturas eso. ¿Mm? ¿Vale? Y entonces la criatura empezó automáticamente a mamar menos. Entonces, cuando se estudia cómo es el inicio de la menstruación, o sea, nosotros pensamos que somos las mujeres más estrogenizadas de la historia. Tenemos más progesterona y más estrógeno que ninguna mujer en el pasado. Lo cual no es algo bueno, precisamente, ¿eh? No es algo bueno, pero bueno, es una realidad, es una realidad. Entonces, estas comunidades, la menstruación, la primera menstruación, no llegaba más o menos hasta los 17 años, no llegaba antes. Entre otras cosas porque el inicio de la menstruación, no sé si me estoy enrollando mucho, ¿sigo o qué? No, pero está interesante. Vale, vale, bueno. Pero creo que vamos a tener que marcar otra masterclass porque es mucha información la que ¿Cuánto tienes. llevamos? Es que no tengo ni idea. Llevamos una hora. ¡Oh! Bueno, si quieres, paramos aquí y hacemos No, otra, ¿eh? no, no, sigue, sigue Bueno, porque tú me vas diciendo, ¿vale? Porque yo sí, no sí, tengo ni te voy idea. diciendo porque así hay tres preguntas que creo que podemos ir yendo después que termines lo que estás hablando y después, claro, si tienes disponibilidad de marcar otra, porque Sí, está sí, podemos así, quedar para otra. sí, Sí, está sí. buenísimo, me está Bien, encantando, mucha muy bien. cosa. Mucha Porque lo cosa que que te... yo ya venía estudiando, pero hay mucha cosa nueva para mí también. Y mire que estudio un montón. Bien, o sea, lo que tenemos que entender es que la menstruación en sí misma no es más que un fracaso de un proceso natural, porque nuestro cuerpo no fue creado para menstruar 13 veces al año. Nuestro cuerpo fue creado para estar embarazadas todo el tiempo. Para eso fue creado el cuerpo femenino, para estar embarazadas todo el, bueno, embarazadas o en crianza, ¿eh? O sea, porque Ujú. pensemos que embarazo, si hablamos de 2 años y medio, el embarazo son 9 meses. El Claro, resto del tiempo es crianza, ¿no? Crianza intensiva. claro, serían 4 años, vamos a poner así, ¿no? Sí, un poco menos, no llega a Sí, cuatro porque años. ahí cuenta el embarazo más el Entre 12. una cosa se calcula entre lo que te Sí, decía antes, entre 24 y 30 meses. Entre sí. 24 y 30 meses. Pero tú sabes que el cerebro nuestro se desarrolla hasta los 25 años. Mm, El desarrollo cerebral es largo, ¿vale? sí. Pero lo que es la capacidad reproductiva de Sapiens Sapiens y el desarrollo cerebral de lo que podríamos decir un adulto llegaban a la vez en la prehistoria, lo cual tiene mucho sentido. El embarazo adolescente no existía, no existía, ¿vale? Sí que existían las relaciones sexuales espontáneas entre adolescentes, ¿eh? Bueno, la adolescencia no existía, es un invento, digamos, del siglo XX. Antes de eso no existía. Em, el, mm, la primera menstruación llegaba, o sea, las mujeres de la prehistoria estaban muchísimo menos estrogenizadas que nosotras. Menos estrógeno, menos progesterona, muchísima menos. Porque uno tiene, o sea, cuando tú, yo, nosotras nacemos con la misma cantidad de hormonas que tiene nuestra madre. A los hombres les pasa igual, nacen con la misma cantidad de hormonal que tienen sus madres, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, ahora sucesivamente cada generación tiene más estrógeno, tiene más progesterona, ¿vale? Por lo tanto, las niñas cada vez nacen con más estrógeno y más progesterona. Por eso la menstruación, la primera menstruación se está adelantando en las criaturas. Muchísimo. Súmale Ujú. a eso el plástico. ¿Eh? El plástico es un precursor hormonal de los estrógenos, lo que se llaman xenoestrógenos, ¿sí? Que el cuerpo interpreta como estrógenos y metaboliza como más estrógenos, ¿vale? Los ultraprocesados también, ¿no? Que está ayudando a las Sí, pero chicas. sobre todo el plástico, todo aquello que tenga y nosotros estamos en contacto con plástico todo el tiempo, desde la ropa hasta, yo qué sé, todo. Todo. Entonces, cada vez es más temprana la menstruación. Por otro lado, los factores,
Bueno, es que no me quiero enrollar mucho, pero te podría hablar muchísimo de todo esto. Es que no sé muy Sí. bien dónde Entonces, vamos parar. a volver a la prehistoria, como estabas contando de la prehistoria, que las mujeres no empezaban a menstruar Vale, pues la primera menstruación después era en torno de a los los 16, 7. 17 años, pero los tres primeros años eran anovulatorios. No había posibilidad de embarazo en los tres primeros años menstruales. No existía esta Esto que te iba a posibilidad. preguntar, si quieres hablarnos cómo era la menstruación en la Sí, prehistoria. eso es lo que estoy Leyendo, relatándote ahora. Sí, sí. buenísimo, Sí, ajá, bien, mejor eso porque así no me voy para el otro lado. Sí, sí, sí. Entonces, los tres primeros años menstruales eran anovulatorios. Por ajá, lo tanto, no había posibilidad de embarazo hasta que la mujer, la chica llegaba hasta los 19, 20 años, ¿vale? Con lo cual, claro, de los 12 años ahora que se puede quedar embarazada a los 20 hay mucha diferencia y un nivel de madurez cerebral y por lo tanto humana sí, muy importante, ¿no? Que permite que la crianza sea mucho más adecuada, ¿no? Obviamente no existía el rol del padre, porque en toda la prehistoria el rol del padre no existe, la pareja que consideramos no existe. Por más que sí, muchos estudiosos eh, que han estudiado estos estudios, valga la redundancia triple que acabo de hacer, dicen que consideran que la pareja es necesaria, que la pareja es intrínseca, la pareja hombre-mujer, monoparental, ay, monoparental no, monógama quiero decir, perdón, es intrínseca a la humanidad porque es lo que garantiza que haya un cuidado de la criatura. Eso es una interpretación totalmente equivocada y que tiene que ver con el desconocimiento de lo que es la matrística, que es el orden anterior al patriarcado, ¿no? La sí, realidad es que la crianza era conjunta entre mujeres, los hombres también participaban y los pueblos estos eran denominados polipáteres, o sea, se supone que todos los hombres eran padres de todas las criaturas, no existía esto de mi hijo, eso aparece con la propiedad privada que aparece el con el patriarcado. patriarcado, sí, etcétera, ¿no? Entonces, se tenía una criatura y hasta 3 años después no sé, o sea, hasta que la criatura no caminaba, podía caminar por sí sola y podía comer por sí sola, la criatura no era destetada. Montaban unos pollos brutales, ¿eh? O sea, en todos estos estudios de las sociedades cazadoras-recolectores hablan de los pollos que las criaturas montan cuando las destetan, ¿sí? No es que era todo, ay, qué bonito. No, 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 montaban unos pollos impresionantes. Montan, bueno, montaban porque ya no existen estos pueblos. Y, y entonces la mujer tenía una o dos menstruaciones y volvía a quedar embarazada. Volvía a quedar embarazada. Con lo cual, las mujeres en la prehistoria menstruaban, nosotras menstruamos 4 veces más que las mujeres prehistóricas. 4 veces más. Eh, bueno, con eso te lo digo todo, con lo de 4 veces más. O sea, es que es una barbaridad. Con lo cual, en los pueblos cazadores reproductores, ay, cazadores recolectores, perdón, la menstruación no existe como tema de debate entre mujeres o como cuestión que forme parte de su cultura. No existe. No existe porque no tiene importancia, porque no está presente, porque si las mujeres solo menstruan una vez cada 3 años, o como mucho dos, es más, la menstruación mensual es un síntoma de esterilidad. Claro, solo menstruan las que no pueden tener criaturas, que hay algunas Mm, mujeres que por problemas no pueden tener criaturas, ¿sí? Entonces, claro, el paradigma que hemos construido en el mundo de la espiritualidad femenina, según el cual la menstruación es una escuela para las mujeres, es un camino de aprendizaje, estos 4 arquetipos que se han popularizado a partir de algún libro que por ahí ha ocurrido y que se ha repetido y replicado y replicado y replicado en 30.000 cursos de formación, eh, es falso, no es así. Entonces, lo que probable, ahora ya entro en el terreno de mi especulación personal, ¿eh? Ya lo que voy a decir es lo que yo especulo, porque de esto no hay información, porque estos estudios no hablan de espiritualidad ni de ritos de paso, de lo que hablan es de biología, ¿no? O sea, ya me entiendes. Yo lo que creo es que seguramente sí que había eh,
una vinculación lunar importante, iniciática, de la mujer con la luna durante esos 3 años no ovulatorios que la mujer tenía a partir del momento en que tenía su primera menstruación, ¿no? Porque claro, evidentemente que nuestro pueblo siempre entendió la vinculación entre la sangre menstrual y la reproducción, eso no hay duda, ninguna duda. Pero esos 3 años en que la mujer, la muchacha sangraba, que la muchacha ya estaba viviendo con su pareja, o si te había formado pareja o con quien sea, quiero decir, no era una niña. Seguramente había un tipo de iniciación de ritual vinculado a la luna, tiene que haberlo habido, porque es que lo natural es que lo hubiera, ¿sí? Lo natural es Mm, que lo haya habido, ¿no? Pero luego no, luego eso concluía. Y junto con eso concluía esta idea tan extendida de que la mujer es un ser lunar, porque nosotras no somos un ser lunar originariamente. Nosotras ovulamos con la luna, o sea, vinculadas a la luna, digamos, vinculadas al ciclo lunar, eh, solamente mientras no estamos embarazadas. En cuanto estamos embarazadas, dejamos de ovular, obviamente, mm, y tenemos un desarrollo solar, como el del hombre, evidentemente, ¿no? Con lo cual hay muchas cosas que deberíamos cuestionar y replantear en esta idea tan vinculada a la luna, porque claro, ¿qué es la luna? La luna es la tradición, es lo antiguo, es lo repetitivo, es lo familiar, es lo interno, es el pasado, es lo nocturno, y la mujer tiene un desarrollo solar idéntico al del hombre también. sí. Claro, o lo ha tenido, o lo ha tenido. Y además, esto de los 4 momentos del mes menstrual, de la doncella, la madre, la chamana y la abuela y no sé qué, esto no es, digamos, dicho otro, esto no es ancestral. Esto no es ancestral. Esto aparece cuando aparece la agricultura, o sea, cuando se da origen al patriarcado. Que ya la Ujú, palabra patriarcado está como prostituida también, la palabra patriarcado. O sea, cuando decimos patriarcado, actualmente se entienden muchas cosas que, que deforman un poco el concepto. Pero bueno, hablamos del cambio de cazadores-recolectores a sedentarios y nómadas, a sedentarios, perdón, y productores de alimentos, ¿sí? Y en ese momento aparecen primero las religiones. Lo primero que aparece es la religión y el templo, porque el templo es el que administra el grano. Eso es lo ujú, primero, que aparece. Luego aparecen las monarquías, los gobiernos, ¿sí? Que son lo mismo que el templo, ¿vale? Y bueno, a partir de ahí ya aparecen los estados, ¿no? Y la historia, digamos, de la humanidad que conocemos, porque aparece la escritura, que originariamente aparece para llevar las cuentas es todo un tema económico, sí, y que luego deja registro histórico de la evolución de los lugares, ¿no? De las culturas, ¿no? ujú, Pero todo esto tiene como mucho 6.000 años. sí, 6.000 años. A ver, empieza antes, unos 4.000 años antes, por eso yo digo 10.000. Pero digamos, escrituras que nos hablen de estados son 6.000 años, exactamente 6.000 años, ¿vale? Y estamos hablando de las culturas mesopotámicas, Sumer y todo esto. Ahí empieza la cultura, que también hay mucha historia con Egipto. Egipto empieza 1.500 años más tarde, ¿eh? O sea, el ujú, origen de todo esto que estamos hablando del registro histórico, etcétera, está en Sumer, Mesopotamia, las culturas mesopotámicas, Sumer, lo que se llama el creciente fértil entre el Tigris y el Éufrates, es donde empieza, digamos, todo esto a manifestarse. Tenemos, en el 9000 tenemos Çatalhöyük, esta ciudad turca, bueno, de la zona de Turquía, sí, pero que no hay jerarquía, no hay religión, no hay jerarquía, no hay religión, no hay templo, no hay gobierno, ¿eh? O sea, es una estructura social completamente diferente, no hay calles, se entra por el techo a las casas, en fin, es otra estructura, ¿no? Totalmente diferente. Pero lo que llamamos patriarcado y con su religión, su gobierno, su control, etcétera, etcétera, empieza en Sumer, ¿sí?
Entonces, y la mujer es la gran esclava en el trabajo en el grano, en el trabajo en la agricultura, en la agricultura. Ah, bien, por lo tanto, ahí es donde empieza a haber una mayor menstruación, o sea, una mayor ovulación. Porque entonces nosotros sabemos que tú puedes tener un hijo y quedarte embarazada a los 2 meses de otro. Claro. Y eso interesaba muchísimo. ¿Por qué? Porque era más mano de obra para la tierra. Claro. Más mano de obra para poder tener más que algo equivalente al dinero. Todavía no existía el dinero, o sea, algo que daba riqueza y que podía ser guardado sin que se perdiera. Eso es lo que se llama excedente económico. En cuanto Ujú. hay excedente económico, aparece la propiedad privada. En cuanto aparece la propiedad privada, aparece el deseo de los hombres, que son los que están manejando el cotarro, digamos. O sea, esto quiero decir, control, bueno, los que tienen el poder, digamos, por saber quiénes son sus hijos y entonces aparece el matrimonio, o sea, el control de la sexualidad de las mujeres para poder garantizar para que los hombres puedan saber quiénes son sus hijos y estos hijos puedan heredar su propiedad privada, porque aparece la propiedad privada, primero como con el grano y luego con otras cosas, ¿no? Con otras cosas como aparece la diferencia de clases, porque en estas ciudades si tu tierra o si tu casa estaba más cerca del río, tú lo tenías mucho más fácil que si tu casa estaba lejos del río, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ya significaba unas diferencias entre las personas, etcétera, etcétera. Todo lo Y que sí, cuanto más grande la familia, más mano de obra, más plantabas, ¿no? Y más tenías. y más Mientras tenías, o más podías acarrear agua, ¿no? O sea, más mano de obra para todo esto. Y todo, así ¿no? empieza todo lo que, bueno, lo que pasa ahora es el resultado de aquello, Claro. ¿vale? Y Mm, las mujeres a parir, a parir, a parir, a parir, o sea, y por lo tanto las criaturas tampoco atendidas, o sea, toda una deformación, ¿no? Toda una sí, deformación de lo que es el paradigma originario, porque repito lo que dije al principio de esta entrevista, ¿no? Que es que el paradigma originario tiene como función que una especie no destruya su entorno para que no claro. se autodestruya. Claro, nosotros, los seres humanos, empezamos a destruir el entorno. Y las Mm, mujeres, pues nos lo creímos, digamos. O sea, porque esto lo creamos hombres y mujeres, claro. claro, todo junto. Creamos Mm, todos juntos, claro, claro. Evidente, ¿no? Y entonces, claro, ¿esto cuándo llega? ¿Cuánto se hace ya, hace una explosión así brutal durante la revolución industrial? ¿Eh? Durante la revolución industrial esto explota totalmente porque la mujer se incorpora a trabajar en las fábricas, deja de estar ya casi completamente con sus criaturas y empieza a parir más todavía, ¿no? Y también volvemos a lo mismo, interesaba eso porque era más mano de obra para la fábrica, ¿no? Además, esto fue impulsado, porque esto estamos hablando es biopolítica, ¿sí? Todo esto es biopolítica. ujú. Pero esto fue impulsado porque hay todos unos estudios, que te lo voy a contar muy corto, ahora es muy interesante. En Congo estaba presente Bélgica, o sea, Congo fue el Congo belga, lo habrás oído decir alguna vez, el Congo fue colonia belga durante mucho tiempo, ¿no? Y en Congo se crea, en un momento dado, las damas de la sociedad belgas que vivían allí crean lo que se llaman los centros gota de leche, porque resulta que se dan cuenta, a ver, Congo, Bélgica sacaba de Congo muchísimo mineral y resulta que la población de Congo no se reproducía lo suficiente como para darles el gusto de sacar el mineral, porque no eran los belgas los que sacaban el mineral, eran los congoleses, ¿sí? Entonces llegan a la conclusión de que pueden hacer que las mujeres tengan más hijos para tener más mano de obra. Y todo esto es promovido por la reina belga y por las damas de la sociedad belga que crean lo que se llamó los centros gota de leche, mediante los cuales se dedican a enseñarle a las mujeres belgas cómo tienen que amamantar a sus criaturas. Y lo denominan no solo un gesto de caridad,
sino un deber patriótico hacia Bélgica, porque Mm, si no, no pueden sacar el mineral que necesitan. Con esto logran disparar la reproducción, porque lo que hacen es romper, dinamitan completamente el paradigma originario de crianza para que las mujeres puedan tener más criaturas. Pero esto está escrito, ¿vale? Es muy mm, mm. interesante. Los centros gota de leche luego se van a exportar a toda Europa, ¿vale? Inclusive se van a llevar a América también. Pero, o sea, que esto es biopolítica total y absoluta, ¿sí? Total y absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Que esta menstruación mensual que experimentamos en el presente, en prácticamente todo el planeta, con unos niveles de estrógeno y de progesterona muy elevados, más elevados obviamente entre las mujeres del primer mundo que entre otras, porque por ejemplo, espera que tengo por aquí un apunte que te lo voy a leer una cosita, porque no me acuerdo las cifras exactamente. Mm, sí, aquí está. Mira, por ejemplo, em, una investigación que se hizo comparando a las mujeres de Chicago con las mujeres bolivianas, ¿sí? Y resulta que los niveles, para estudiar los niveles de estrógeno y de progesterona, sobre todo de progesterona, que es lo que facilita el embarazo, ¿sí? Comparando los niveles de progesterona de las mujeres bolivianas y de las mujeres de Chicago. Y resulta que los niveles de las norteamericanas eran, por supuesto, mucho más altos que los de las bolivianas, y que los niveles de las bolivianas eran tan bajos que para los parámetros occidentales ellas eran consideradas estériles y sin embargo tenían una media de 4 hijos por mujer. ¿Mm? Entonces las bolivianas van de mamar durante 3 años, o sea, tenían el paradigma originario, etcétera. O sea que realmente, claro, cambia mucho de una zona a otra zona, ¿sí? Pero Sí, bueno, la realidad es que lo que nosotros estamos experimentando actualmente en nuestro cuerpo, o sea, estas ovulación y menstruación mensual, nuestro cuerpo no está preparado para esto. Porque un paradigma que se ha sostenido como mínimo durante 300.000 años no cambia en 200, ¿vale? No cambia. Entonces, por eso lo que antes era una enfermedad pura y exclusivamente de monjas, que es el cáncer de mama, ¿vale? Es en este momento una de las razones, uno de los problemas más graves de la salud de las mujeres, por los niveles elevados, porque piensa que cuando hay un embarazo, o sea, cuando nosotras, o sea, cuando una mujer, o sea, cuando en el comienzo del ciclo sexual menstrual, cuando digamos tú ya has menstruado, entonces empiezas el proceso de maduración de un nuevo óvulo, ¿no? Lo primero ujú, que ocurre es que se crea un revestimiento uterino para poder acoger ese óvulo que si es fecundado va a ser un embrión y que luego ese revestimiento uterino interno se va a transformar en lo que se llama la decidua y más tarde en la placenta, ¿sí? Entonces, eso es un proceso de reproducción celular. Las células se duplican, se van duplicando porque se preparan para crear un ser nuevo que es producto de la duplicación celular, obviamente, ¿no? ¿Vale? Pero claro, ese proceso de duplicación celular, mes a mes, mes a mes, mes a mes, lo que produce, tú sabes que el cáncer es un resultado de una duplicación celular descontrolada, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo no está preparado para ovular cada mes. No lo está, o sea, no es una cosa que sea buena para nuestra salud. Por eso, las últimas investigaciones, no digo que esté a favor de lo que voy a decir, pero sí para entender, las últimas, piensa que, perdón, luego lo digo, cuando se creó la píldora anticonceptiva que hemos conocido, digamos, ahora hay otras nuevas, pero la de siempre, para decir, la de finales del siglo XX, eh, se decidió que la mujer iba a seguir menstruando. La mujer no necesita menstruar cuando toma píldora anticonceptiva, no, pero porque deshace, ¿no? El óvulo. se decidió que iban a diseñar la pastilla anticonceptiva de manera tal que la mujer siguiera menstruando para que pareciera más natural, pero no es necesario. Por eso ahora los nuevos anticonceptivos que se estudian en la línea de que la mujer no menstrue, ¿eh? O sea, mm, la pastilla anticonceptiva lo que hace es hacerle creer al cuerpo que la mujer está embarazada. Y las nuevas pastillas que se están estudiando son eliminar completamente esto y,
anular, digamos, el ciclo de ovulación mensual. Yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, solamente doy testimonio de No. algo, ¿sí? Ajá. Claro, no, yo qué sé, chica, yo es que no sé, yo no soy una científica, yo no sé. Lo que sí sé es que, suponiendo que nuestra especie no se extinga, cosa que no está claro que no vaya a ocurrir, probablemente dentro de 500 años nosotras ya no ovulemos mensualmente, porque no es necesario, es un gasto de energía total y absoluto. Total, total, total. O sea, piensa que si una mujer no menstrua durante un año, el equivalente de energía que deja de consumir es el equivalente a 15 días de la alimentación de 15 días. No. ¿Eh? O sea, claro, es un gasto enorme, energético, enorme. Por eso, yo que trabajo alquimia sexual femenina taoísta, en el Tao lo que se dice es que la menstruación es la primera causa de pérdida de energía de la mujer. Porque, Totalmente. claro, se está todo el rato trabajando para crear una criatura para luego perderla, ¿no? No, y aparte todo lo emocional y todo, ¿no? El cambio de la ciclicidad en el mes es un montón de sensaciones y sentimientos que tenemos, ¿no? De descentramiento, no estamos centradas. El ciclo sexual Totalmente. menstrual nos pone locas, estamos locas, ¿no? O sea, es que hay una idealización de esto. A ver, evidentemente la menstruación no es algo sucio, la No, menstruación no es algo vergonzoso, la menstruación no es algo de lo que tengamos que renegar y todos estos tabús menstruales que debería estudiarse más en profundidad porque surgieron no son tabús que debamos perpetuar, ni aceptar, ni transmitir a nuestras hijas, ni a nuestros hijos tampoco. Pero quizás, aventuro yo de mi cosecha, quizás surgieron porque menstruar mensualmente era un síntoma era un símbolo de esterilidad. Cuidado, ¿eh? Quizás surgieron por eso. En inglés se llama the curse, la maldición. El nombre así, coloquial de la menstruación es uno de ellos, es de curse, la maldición. Quizás ese nombre surgió de que quien menstruaba cada mes era estéril. A ver, es que tenemos, ¿sabes? O sea, hay cosas ahí sí, que son un poco raritas, ¿no? Un poco sí, raritas. sí. Y, y bueno, esto implica que deberíamos, las mujeres que trabajamos con la conciencia menstrual, deberíamos promocionar algo que se hace muy poco, que es la conciencia de las mujeres de que hay que ir al ginecólogo una vez al año y hacerse revisar una vez al año, porque nosotras corremos riesgos de salud ah, ginecológica importantes que tenemos que estar, bueno, que con una revisión anual podemos evitar problemas de salud muy graves, Sí, 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 muy varios. graves. Sí, Ujú. pero pocos cursos sobre menstruación hacen que se tome conciencia de esto. Y muchísimas mujeres que están en el mundo espiritual rechazan y en cierto modo desprecian lo que es la visita al ginecólogo. No tienen esa conciencia. A ver, porque esta idea de que menstruar cada mes es un síntoma de salud, a ver, sí, pero no. ¿Ya me entiendes? Sí en un Sí, sentido, pero no en sí, otro. O sea, sí sí, en el sentido de que evidentemente si tu cuerpo está equilibrado y sano y estás en las edades adecuadas, menstruas cada mes. Pero claro. problemas, por ejemplo, como, ¿cómo se llama esto de esta enfermedad tan habitual ahora no me sale el nombre. Endometriosis. La endometriosis. La endometriosis es una enfermedad nueva provocada por esta cantidad de progesterona en el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que deberíamos entender y profundizar de otras maneras, ¿no? O Sí. sea, Y también los tapones y también eso de por todo, ¿no? supuesto. Lo que Eso, ponemos, eso yo creo que sí que se hace más, ¿no? O las sea, píldoras y todo, ¿no? ¿Cómo se llama? El absorbente, ¿cómo se llama en el español? Tampax, sí, la compresa, la La compresa. esa y todo Pero eso esto. sí que yo veo que está como más, por lo menos aquí en España, está más el tema de hacerse las propias compresas con algodón, no usar Tampax, porque tienen... Sí. Aquí es eh, algo nuevo, nuevo no, pero ya está hace unos 10 años un poco más fuerte en el sentido de las mujeres buscando, ¿no? Usar cosas que agride menos, algodón orgánico y todo esto, ¿no? Pero no es una creciente todavía, son las mujeres más que
que estudian el sagrado femenino, que están en un camino de autoconocimiento femenino, ¿no? Pero la gran mayoría no. Claro, y que, a ver, que aquí para Europa es otra historia, ¿no? Se venden, por ejemplo, algunos tampones que son, que no están, porque los tampones el problema que tienen es que están blanqueados porque el blanco se supone que es como más limpio, ¿no? Están blanqueados, el tipo de Con las algodón está blanqueado con productos químicos que son totalmente fuertes. tóxicos, Sí, 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 claro. sí. Pero existen algunos tapones que son ecológicos, que un día para ir a la playa y meterte en el mar, pues muy práctico realmente, Claro, ¿no? Pero claro. para Pero usarlo igual las siempre. copitas también sirve También súper. la copa, en fin. La O sea, copa todas sirve esas súper. cosas son importantes, ¿no? De higiene menstrual, ¿no? También Sí, entender que no hace falta, eh, bueno, que la vulva no debe ser, ni el ano, deben ser lavados con jabón, que eso todo es soluble en agua, o sea, lo mejor es el agua, ¿no? Bueno, hay sí. muchas cosas de este tipo que son importantes y necesarias, ¿no? Este es para la tercera masterclass, porque nosotras vamos y yo voy investigando porque sé que tú eres una biblioteca de sabiduría y voy preguntando porque para mí todo esto me interesa muchísimo, ¿no? Sí, lo que tenemos que entender es que hay que salir, digamos, mira, de todo esto, yo no he encontrado ni un solo libro de del mundo de la espiritualidad femenina que hable de esto, ni uno. Todo esto son estudios de rastreos por internet traducidos. Yo no hablo inglés, ¿eh? Pero bueno, me lo traduzco con el traductor de Google, en fin, trabajo, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si llegaré a escribir el libro que tengo a medio escribir, pero bueno, otra cosa que quería decir. em, yo hago iniciaciones de menopausia, ¿sí? Y me pasa mucho que las mujeres, yo una vez al año lo hago, punto, nada más. Pues yo trabajo muy poquito ahora, solo hago 2 o 3 cursos al año, nada más. Eh, Muchas mujeres que tienen ya su menopausia o están cercanas a su menopausia, que están en su perimenopausia o lo que sea, empiezan a estar muy tristes porque ya no van a menstruar y porque ya no van a menstruar y que ya no van a poder ofrendar su sangre y no sé qué, no sé cuántos. Y no, lo que hay que entender, claro, yo tengo 70 años, tuve mi menopausia a los 47, fíjate si hace tiempo que dejé de menstruar. A ver, no menstruar es un regalo maravilloso, es un regalo maravilloso, o sea, pasas a un estado, eh, primero, se están haciendo 30.000 cursos. A ver, es que se me ocurren cosas para decir antes de la que voy a decir. Antes yo hablé de que se habían replicado muchísimos cursos porque hubo muchos cursos de formación para formadoras en el tema de la de la menstruación. Ujú. Entonces, ese mercado es como que, entre comillas, se agotó. Ya todo el mundo hizo todos los cursos que se ofrecían. Entonces, muchas de estas mujeres que estaban viviendo de hacer esos cursos, han hecho un cambio y ahora están haciendo cursos de perimenopausia. Eh, vale, vale, bueno, eso ocurre. Pero lo que hay que entender es que tenemos una idealización de la menstruación que, sin caer en los tabús menstruales, sin caer en eso, ¿no? Y que la mujer debe honrar su sangre. Y está muy bien que la mujer ofrende su sangre a la tierra, por supuesto. Es imprescindible porque nuestra sangre no tiene que estar en las cloacas, dicho de algún modo, ¿no? Tiene que estar en un lugar más hermoso, porque al fin y al cabo es parte de nuestro cuerpo y es parte de la vida que nuestro cuerpo está todo el rato intentando crear, ¿no? Y que los rituales menstruales son necesarios, pero también tenemos que ser conscientes que menstruar es un rollo, ¿vale? Y no sé si se entiende lo de un rollo, que menstruar no es, o sea, que, a ver, que se está mejor sin menstruar que menstruando, dicho Sí, así. sería bueno si pudiéramos elegir, mira, quiero tener hijos y ahí el cuerpo empieza a ovular, tenemos a los hijos y cuando no queremos más, ya está. Ya, pero eso es imposible, porque claro, estar menstruando durante 40 años para tener, ¿cuántos hijos tienes? Yo una. Es que yo en los grupos digo, Primero, más de la mitad de las mujeres no tienen hijos actualmente en Mm. los grupos. Y luego las que tienen, ¿quién tiene un hijo? Dos, tres, cuatro, ya nadie tiene 4 hijos. Nadie Una tiene. super excepción, ¿no? Sí, 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 es Pero las raro. cosas son como son. Y cuando llega la menopausia,
Ah, no, es que lo que iba a decir, entonces, ahora se han replicado 30.000 cursos de perimenopausia, porque todavía no tienen la edad para hacer cursos de menopausia, ¿sabes? No han llegado a dejar de sangrar. Y los cursos de perimenopausia, el 85-90% son para los problemas que trae la menopausia. Y eso es una puñetera mentira, señoras. Sáquense de la cabeza la idea de que la menopausia tiene que traer problemas. No es verdad. Hay tantas menopausias como mujeres, ¿vale? Tanta, tu menopausia será como la tengas tú, no como la tuve yo, ni como la tuvo tal, ni como la tuvo Pascual, ¿vale? Sofocos, hay mujeres que no los tienen. No es que sea un clásico los sofocos. Sí. Pero ¿sabes lo que yo veo? Estoy observando que cuanto más la mujer está en equilibrio con su fase menstrual, más la perimenopausia y la menopausia llega con más tranquilidad. ¿Qué edad Cuando tienes tú, la Nada? mujer niega ¿Qué edad tienes? el proceso de la menstruación, es sufrido. Mi mamá ya ni tiene el útero, tiene 77 años y todavía siente los calorones. Yo digo, mamá, no es normal, hay que mirarlo, ¿no? Mirarlo ahí, su niña. Bueno, que hay que hacerse a la idea que la menopausia puede ser un proceso absolutamente natural que inclusive no te des casi ni cuenta, lo cual no es lo ideal, ¿eh? No es lo ideal que no te des ni cuenta, porque está bien darse cuenta. Yo hubiera querido, yo soy de esas, de las que tuvo una menopausia y no tuve ningún síntoma, ninguno, cero síntomas. Mi Pero suegra, bueno, eso hace hace que no seas tan consciente del cambio que estás haciendo, ah, ¿sabes? No es que sea ideal tampoco, ¿no? sí, sí, sí. Pero que no, o sea, estos cursos que se hacen 30.000 sobre el problema de los sofocos, el problema de la sexualidad, el problema de que no quiere, entonces son constructos, o sea, no es así necesariamente. No tienes por qué tener problemas con la menopausia. Y si lo Bueno, que quieres es poder seguir ofrendando tu sangre a la tierra, hazte una tintura de sangre, que quiere decir que mientras estés menstruando, cogió un frasco así, de estos de color caramelo, ¿sí? Me refiero a estos ujú, y echa, perdona, déjame que me acuerdo cómo se llama esto, brandy del más caro que puedas conseguir, te vas a un bar, ujú, pides una copa de brandy caro, te lo llenas, lo pones ahí, no hace falta ni que te compres una botella de brandy. Y echas ahí un chorro de tu sangre menstrual y ahí tienes una tintura madre de tu sangre menstrual. Y cuando vayas a una ofrenda de sangre, o si tú quieres ofrendar sangre, coges un gotero de eso, lo echas en un vaso con agua o en una botella sí, con agua, lo mezclas y ya tienes tu sangre para ofrendar. Y si ya tienes tu menopausia y no has podido hacer esto por lo que sea, pues oye, te pinchas un dedo y es tu sangre. sí, sí, Vale, o con el pelo, no es la ¿no? misma sangre. Bueno, pero si tú quieres ofrendar sangre, tú puedes ofrendar tu propia sangre, ¿vale? Es una sangre arterial, no es una sangre menstrual, que son sangres diferentes, pero es sangre. Y esto de que se espolvoreaban los cadáveres, los huesos con polvo rojo por la sangre menstrual, no, por la sangre, no por la sangre menstrual, porque la sangre es la vida, porque si tú te desangras te mueres, no hay vida sin sangre, ¿no? Sí, Entonces, que tengamos cuidado con estas cosas, ¿no? Con estos nuevos prejuicios que vamos creando y que no nos ayudan. Lo que tenemos que hacer es ayudarnos. Y tenemos que totalmente, cambiar los enfoques de la espiritualidad femenina completamente y promocionar, impulsar esto que estáis haciendo, que os felicito y que me parece maravilloso del activismo femenino, el activismo menstrual, de todo tipo, no solo del menstrual, en este caso estamos hablando del menstrual, ¿no? Pero promocionar el activismo, ¿no? O sea, que sí, todo, eh, bueno, es necesario. Y estamos en un momento de cambio planetario, o sea, hay que ser consciente que en 8 o 9 años el mundo va a ser otro. Pero cuando digo otro, quiero decir otro. No vamos a reconocer el mundo en el que vivimos. Entonces, lo que no puede ser es que sigamos replicando lo de los años 70 en nuestro mundo de la espiritualidad femenina. No puede ser. Hay que hacer un cambio radical, ¿sí? Y poder permitirnos cuestionarnos todo, todo. bueno, Yo creo que con maravilloso. esto ya estamos, más o menos, ¿no? Sí, abuela, estoy muy agradecida. Loba, Mariana, querida. Bueno, hace muchísimo, ¿no? Empecé contigo. Mi primer Sí, retiro, cuando conocí al Sagrado Femenino, fue contigo en España. ah, sí.
Ah, Ya que lo nos conocemos personalmente. sí, fue mi No. primer retiro. Yo ¡Oh, qué maravilla! No me... empezar en los círculos. Entonces todavía estaba ahí crudita, sin nada de sabiduría, y caigo justo en un retiro tuyo. Y digo, ay Dios, eres tan bueno conmigo, porque ella me mandó directamente con Mariana Doña Lobo, ¿eh? Qué Maravilla. bueno, qué ilusión. Sí, sí, totalmente. Bueno, y entonces quedamos para una segunda charla que creo que para venir un poco más con la contemporaneidad, hablando de la sexualidad, ¿no? De la caída de Eva, cómo influyó, bueno, el patriarcado en la menstruación, la menopausia, creo que podemos entrar un poco más haciendo, ¿no? Hablando del ciclo sexual, ¿no? Sí, Y sí, los sí, hay rituales. mucho, podemos hacerlo perfectamente. Lo que pasa es que en cuanto a fechas, porque claro, yo ahora, yo me voy de viaje, o sea, yo ahora estoy bastante, o sea, que no quisiera. Voy a frenar solo para que no quede grabado. Bueno, nos despedimos. Bueno, entonces te agradezco muchísimo tu disponibilidad, traer tu medicina, tu sabiduría de tantos años, ¿no? De estudio. Para nosotros es un gran honor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Monad, por tu presencia, por tu cariño. Muchísimas gracias a todas las compañeras de la organización y por esta invitación que me honra y que me ha hecho mucho placer y mucho gusto poder compartir esto con vosotras. Un abrazo muy grande a todas las que estáis aquí, bueno, a ti, que es quien está aquí representando a la organización y a todas las compañeras que nos escuchen. Gracias. Un beso en el corazón.